Bienvenidos al Centro de Estudios Contemporáneos. Mi nombre es Fernando Zapata Alejo y a nombre del grupo Zapata Costa AC de Argos, revista de filosofía, literatura y psicoanálisis, y de la colección de arte Zapata Costa, les doy la más cordial bienvenida para este evento titulado Ágora, Interdisciplinaridad, Ciencia, Filosofía y Libertad, para el cual nos acompaña muy amablemente el doctor Alberto Vargas, a quien le agradezco profundamente haber aceptado la invitación. El evento será moderado por la doctora Tania Costa Ayala, a quien le agradezco, así como a todas las personas que muy amablemente nos ven a través de Facebook. Muchas gracias y adelante, Tania. No, pues muchas gracias al maestro Fernando Zapata Alejo por la bienvenida, por supuesto a las personas que nos acompañan y que se van a ir incorporando, y a nuestro invitado, el doctor Alberto Vargas, ¿no? Como saben, vamos a escuchar su presentación y pueden ir escribiendo los comentarios y preguntas en el chat del perfil del Centro de Estudios Contemporáneos. Cuando él concluya dicha presentación, vamos a abrir un espacio para hacerle llegar las preguntas y conversar con él. Comienzo con una reseña de su currículum. Él es director de APACS, Instituto de Ciencias de la Acción. Obtuvo el grado de doctor en filosofía por la Universidad de Navarra, España. Es máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra, España. Máster en Educación, Universidad Villanueva, España, y maestría en Políticas Públicas del TEC de Monterrey. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 1, de la Asociación Mexicana de Filosofía y vicepresidente del Leonardo Polo Institute of Philosophy. También, por supuesto, es autor de varios libros, entre ellos Genealogía del Miedo, un estudio antropológico de la modernidad por la Universidad de Navarra, Ser y Don, una teoría antropológica del juego, Sindéresis y En busca del cuerpo personal, más allá de la naturaleza y la subjetividad. Doctor, es un gusto tenerte en el Centro de Estudios Contemporáneos y bueno, pues te escuchamos. Tania, Fernando, muchas gracias por la invitación y gracias al Centro de Estudios Contemporáneos. Encantado de estar con ustedes hoy. Si les parece, como está previsto, voy a hacer una especie de introducción del tema, un planteamiento, una ponencia, sobre todo con el interés de que sea útil para un diálogo, para preguntas. No podría ser de otro modo con ese título, que es la interdisciplina, y creo que esta invitación pues es para mí una oportunidad de entrar en diálogo, efectivamente. Y creo que lo primero que se podría decir, voy a estar compartiendo, si les parece, pantalla en algunos momentos. Me parece que lo primero que me gustaría, he titulado esta ponencia, pues así, efectivamente, ciencia, humanismo y libertad. Y me parece que son tres claves centrales: ciencia, humanismo y libertad, para abordar el problema de la interdisciplina. En este sentido, la interdisciplina se ha vuelto en las últimas décadas uno de los grandes temas de investigación y uno de los grandes temas universitarios. Es un tema universitario es uno de los temas por excelencia, porque tiene que ver con la unidad del saber. Y bien, pues hay muchos planteamientos al respecto en torno a la interdisciplina. Es un tema que no se encuentra en una situación de madurez, sino que nos aproximamos a él de un modo todavía fragmentario con unos abordajes que carecen de solidez. Los planteamientos de la interdisciplina todavía son muy prematuros. De ordinario, lo que se hace, el trabajo de interdisciplina que se hace, pues es la llamada multidisciplina.
que termina siendo una especie de cóctel disciplinar. Esto es lo que se encuentra. Si uno revisa cómo está la cocina en el tema del saber, pues lo que se encuentra es principalmente multidisciplina, es decir, muchas disciplinas entrando en juego, pero sin ninguna articulación. Uno encuentra, por ejemplo, pues libros de autorías múltiples, donde cada autor hace pues una investigación sobre una temática desde diferentes enfoques disciplinares. Y sin embargo, pues por lo general eso no implica ni un método ni una puesta en común de los investigadores. También a veces se hace lo que se suele llamar la pluridisciplina, donde, perdón, la primera que dije es la pluridisciplina, ¿no? La que está en torno a una temática, pero también se hace la multidisciplina, es decir, que sería lo más coctelero, lo menos articulado. La pluridisciplina está en torno a un tema ordinariamente, que le da cierta unidad, pero no hay un trabajo en equipo. También, pues, se habla de la transdisciplina como ese esfuerzo de sintonizar y de generar todo un corpus y una especie de nueva disciplina en torno a la unión de dos o más disciplinas. Pensemos, por ejemplo, la psicopedagogía. La psicopedagogía, pues es ese esfuerzo de vincular la psicología y la pedagogía que poco a poco va abriendo paso a una especie de nueva disciplina, pero que todavía está lejos de conseguir un maridaje adecuado, ¿no? Muchas veces pues son extrapolaciones o apropiaciones de métodos de otras disciplinas, pero no hay una conjunción de métodos. Esto pasa, por ejemplo, con mucha frecuencia. Pensemos en la genética. La genética hoy es una disciplina de la biología que se aborda metodológicamente con mucha frecuencia desde la matemática. Tengo un amigo biólogo holandés que me cuenta cómo pues él se ha abierto paso en el mundo de la genética precisamente por su conocimiento sofisticado de la matemática. Todo el mapeo genético pues se puede organizar matemáticamente, etcétera, ¿no? Pero en el fondo esa transdisciplina no consigue un maridaje suficiente porque hay una invasión metodológica de una disciplina a otra. Esto es lo que pasa con frecuencia. En el fondo lo que quiero introducir es que hay una diversidad de planteamientos, tanto temáticos como metodológicos, en torno a la interdisciplina bastante problemáticos. Sin embargo, la pregunta de fondo, o más bien la pregunta inicial que tendríamos que hacernos es cómo se ha puesto atención a la interdisciplina, por qué se ha vuelto un asunto muy relevante. Y me parece a mí que esto tiene mucho que ver con la hiperproblematicidad de la realidad, sobre todo social, no solo social, pero sobre todo social. Nos encontramos en una situación histórica hiperproblematizada, es decir, una gran multitud de problemas, y el mundo científico tiene una necesidad de hacer frente a esa problemática, tiene una gran necesidad de dar cuenta de todos esos pues problemáticas, obviamente. Si pensamos en los principales problemas contemporáneos, por mencionar algunos, pues nos damos cuenta de que todos estos problemas son de alta complejidad.
Es difícil, muy difícil abordar esos problemas desde pues una situación parcial o disciplinar. Nos encontramos con unos problemas que tienen muchos vericuetos y que necesitan ser abordados desde muchas disciplinas. Por mencionar, por ejemplo, el narcotráfico. Démonos cuenta de la complejidad que tiene el narcotráfico o el desastre ecológico. Hay muchos problemas sociales vinculados, problemas sanitarios, problemas mentales que hace falta articular. Y la ciencia contemporánea, al presentarse, al enfrentarse a estas problemáticas, pues se encuentra un poco perpleja. Hoy el mundo científico, me parece que una característica central del científico contemporáneo es la perplejidad. Es decir, ante estos problemas de alta complejidad, no sé cómo intervenir en la realidad. Y entonces me detengo, doy un paso atrás. Y la tendencia del mundo científico es a la parcialización. Sabemos que en las últimas décadas, incluso en los últimos siglos, ha habido una gran parcialización de los problemas, pues, de las disciplinas. Las disciplinas se han sobreespecializado, se han segmentado, y uno encuentra, pues, si uno quiere hacer alguna aportación científica, necesita precisamente eso, sobreespecializarse, concentrarse en un área del conocimiento muy específica, segmentarla, para poder avanzar y de algún modo enfrentarse a la complejidad de los temas, de los asuntos. Bien, pues nos encontramos ante una gran complejidad, y los problemas interesantes para el mundo científico pues no se pueden abordar desde una sola disciplina. Si se abordan desde una sola disciplina, el enfoque es claramente insuficiente. Y no solo eso, sino que el abordaje desde una sola disciplina nos aleja de algún modo de la realidad. Es decir, los frutos de la investigación terminan siendo muy poco significativos. Es algo paradójico, porque justo en el afán de alcanzar conocimiento significativo, en ese mismo afán que nos lleva a parcializarnos, a hacer del conocimiento un gran campo de parcelas, ese mismo esfuerzo nos va alejando de la realidad. Es una especie de como miopía científica. Nos concentramos demasiado en un pequeño asunto y no vemos la gran panorámica, pero por otro lado, ver la gran panorámica nos impide el ejercicio de la ciencia y del conocimiento. Es sin duda una paradoja. Y ¿qué hay detrás de esto? Pues me parece que detrás de esto lo que hay es una gran fragmentación. Estamos en medio de una gran fragmentación global. No solo del mundo científico y del mundo disciplinar, que sería pues el más evidente, sino una gran fragmentación de la realidad. Hoy nos encontramos en sociedades altamente globales. Fíjense la contradicción que estoy proponiendo, la fragmentación global, ¿no? Es decir, lo que se ha globalizado es precisamente la fragmentación. Nos encontramos con realidades a nivel mundial sumamente fragmentarias y al mismo tiempo sumamente interconexas. Pensemos, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde nos encontramos. Pues es una ciudad global, es una gran metrópoli, el surgimiento de la metrópoli, ¿no? Es un muy buen ejemplo. Es una gran metrópoli donde pues está hiper interconectada, pero al mismo tiempo
sumamente fragmentada, como atomizada la ciudad. Si pensamos en el mundo industrial, en el mundo económico, productivo, también nos encontramos con ese gran problema. Grandes empresas globales, grandes corporativos, pero al mismo tiempo trabajando en soledad, es decir, esfuerzos brutales que no consiguen incorporarse suficientemente a las demás realidades. Pensemos en el ámbito sociofamiliar, el gran problema de conciliación trabajo y familia. El gran problema de conciliación trabajo y familia, que todos lo sufrimos pues de algún modo. Una gran fragmentación. No conseguimos articular dos dimensiones centrales en la vida del hombre, que es su trabajo y su familia. Y lo mismo podríamos pensar de los esfuerzos educativos. Los esfuerzos educativos, pues muy fragmentarios, empezando por esa gran restricción mental que se ha introducido en el hombre contemporáneo, de que la educación, el espacio y el ámbito de la educación es exclusivamente la escuela. Y los agentes educativos son exclusivamente los profesores. Y no solo los profesores, sino el profesor de matemáticas, el profesor de historia, etcétera, ¿no? Incluso los mismos grados académicos, pues están agresivamente segmentados. Los niños de 10 años no conviven con los niños de 15. Educativamente están segmentados. Más aún si introducimos categorías de clases sociales, de idioma, etcétera, pues nos encontramos con una realidad educativa muy difícil de articular. Muy difícil de articular. Es decir, una gran fragmentación, pero al mismo tiempo esa fragmentación es global, porque eso pasa en todos los centros educativos. Es una fragmentación global, no solo en México. En Europa, en Estados Unidos, en Asia, por supuesto, América Latina, etcétera, África. Es una fragmentación global. Todos los problemas, de algún modo, están muy interconexos, pero esa interconexión es fragmentaria, es decir, no acudimos a soluciones que son parciales. Soluciones parciales para resolver problemas globales. Esta es como la dinámica, el contexto que se presenta como una gran invitación a la investigación interdisciplinar. Ante esos problemas de alta complejidad y ante esa gran fragmentación global, ¿qué puede hacer el mundo científico, el mundo del saber? Pues lo que puede hacer precisamente es ofrecer soluciones parciales, porque no sabemos cómo enfrentarnos a la complejidad. En el fondo, tiene que ver con el descubrimiento con la conciencia, le voy a llamar mejor, con la conciencia de que hay una especie de metaproblema. Hay un problema que trasciende la hiperproblematicidad interconexa. No sabemos cómo enfrentarnos a la complejidad. La complejidad nos deja, por un lado, perplejos y por otro, desesperados. ¿Y por qué? Porque no sabemos qué es lo que tenemos adelante, cómo se lidia con eso. El único método que conocemos es la introducción de las soluciones parciales. Segmentar el problema, ¿no? De algún modo me viene a la mente, por ejemplo, el método, el establishment del método médico contemporáneo, que es el bisturí básicamente y el fármaco, que son métodos de solución de problemas sanitarios, pues muy parcializantes, segmentantes, que conducen a la segmentación, ¿no? De hecho, el caso de la medicina es ejemplar. La sobreespecialización médica y la incapacidad de coordinar los esfuerzos. Simultáneamente, pues se encuentra en la medicina esa gran fragmentación y al mismo tiempo la necesidad de hacer esfuerzos globales.
Todos hemos tenido la experiencia de entrar a un hospital y padecer pues ese problema que además conduce desafortunadamente esta fragmentación global a una gran deshumanización de la realidad. No solo deshumanización del conocimiento, sino una gran deshumanización del hombre y de la realidad en la que nos movemos. Pensemos de nuevo en la ciudad, pensemos de nuevo en el hogar, pensemos de nuevo en los centros educativos, la empresa, cómo está organizada la empresa por departamentos, ¿no? Por áreas, departamentos, por partes, claro, eso tiene unas grandes ventajas. Tiene unas grandes ventajas porque nos permite alcanzar objetivos programables y con una gran precisión. Esa segmentación, ese esfuerzo por parcializar nos permite simplificar la realidad. Hay un gran esfuerzo de simplificación, pero nos damos cuenta de que ese esfuerzo de simplificación, eso es un fármaco básicamente, es una especie de reducción, de simplificación, ¿no? Esos esfuerzos de simplificación al mismo tiempo segmentan, porque atomizan. Y hay una especie de nostalgia, de añoranza, de deseo de reunir, de reunificar, de integrar. Este es uno de los sentimientos generalizados del hombre de ciencia y es uno de los sentimientos generalizados también del hombre contemporáneo en general. Es un hombre que se siente escindido, como cortado, como fragmentado por dentro, y no consigue conciliación suficiente. Solo puede como desearla, pero en el fondo, pues es un deseo que raya en la utopía, ¿no? Porque no sabemos cómo alcanzarla. Me parece que en la medida en que se detecta esa fragmentación global y esa interconexión de los problemas, entonces cabría preguntarse por ese metaproblema del que hablábamos. ¿Cuál es el problema de fondo de esa paradoja en la acción humana y en el modo de pensar la realidad, en el modo en el que yo intervengo en ella y en el modo en el que la pienso y me relaciono con ella? Y creo que en este sentido, eso nos lleva a descubrir que ese metaproblema, de algún modo, es la libertad. La libertad se presenta, la libertad humana, como un problema que trasciende la segmentación, no solo de las disciplinas, sino, decíamos, del pensamiento y de la acción humana. ¿Por qué? Pues porque detrás de esos problemas de alta complejidad, detectamos que hay un asunto que sobra, que las disciplinas no alcanzan a agarrar, incluso entrando, interviniendo todas juntas. Hay un asunto que sobra, que se destaca, que es inalcanzable a las disciplinas. Un asunto detrás del problema del narcotráfico, del desastre ecológico, de la violencia de género, que es el hombre mismo. El hombre mismo. En este sentido, diría yo, la libertad. El descubrimiento de la libertad como problema. Muchos de los problemas detectamos que tienen en buena medida una causa, una intervención considerable de la libertad humana. Y eso se presenta como un gran reto para la ciencia. Porque ¿cómo se lidia con la libertad? Es decir, yo puedo conocer mi área de conocimiento. Puedo trabajar sobre ella, analizarla, experimentar sobre ella, pero la libertad se me presenta como un enigma. Es la libertad como enigma. Claro, por eso me encuentro perplejo o desespero, porque ante ese sobrante de la realidad, que las disciplinas, incluso todas juntas,
idealmente coordinadas no consiguen alcanzar. Es un reto para la ciencia, pero no solo es un reto para la ciencia, también es un reto para la sociedad. Es decir, no es solo un problema epistemológico, el problema de la libertad y la complejidad de los problemas humanos y sociales, sino es un problema para la sociedad. Y es un problema también para cada uno de nosotros, porque esos problemas de los que hablamos no los padecemos, somos de algún modo seres patológicos, es decir, somos seres que padecemos todas estas problemáticas, pero no solo las padecemos teóricamente en el mundo científico, ni tampoco solamente como sociedad, los mexicanos o los argentinos o los norteamericanos, los franceses, los alemanes, sino que cada uno los padece en primera persona. Unos más y otros menos, pero todos de algún modo en primera persona. Son problemas que no están reservados para las fronteras de la universidad y de los centros de investigación y de los laboratorios, sino que son problemas a los que yo en la práctica vitalmente tengo que encontrarle solución. De modo que yo también experimento cierta perplejidad, cierta frustración ante la hiperproblematicidad. Y alguno podría decir, oye, pues esa es la condición del hombre sobre la tierra, esa es la condición precisamente humana. En buena medida sí. Sin embargo, detectamos unas novedades que hacen que el problema interdisciplinar se haga especialmente pertinente y necesario, que es que la complejidad de la realidad se ha hipercomplejizado, valga la redundancia. Es decir, que nos encontramos aquí de algún modo, unos más y otros menos, con problemas novedosos. El problema de la soledad es un problema, pues, que ha acompañado al hombre siempre, sí, pero nunca de esta magnitud. Nunca. Es un hito histórico, nunca había sucedido. Hoy Japón, Alemania, Francia tienen ministerios de la soledad. Inglaterra, secretarías de Estado, por poner un ejemplo, ¿no? O el aburrimiento infantil generalizado. El hacinamiento urbano, pensemos en la Ciudad de México de nuevo, ¿no? Por poner ejemplos, pero en realidad hay muchos, ¿no? El problema de las fake news y la increíble desinformación en la que vivimos. Bien, pues esto en ese sentido es una novedad y nos damos cuenta de que esos problemas tienen sus propias causas, pero en buena medida, somos nosotros la causa de ese problema. Es decir, nosotros somos problema y solución. Y eso es una cosa que nos genera, pues, perplejidad, malestar. Porque de algún modo estamos como comprometidos en la solución y no sabemos qué significa ese compromiso. Hay un problema. Lo que quiero indicar con esto es que los problemas científicos en las últimas décadas han adquirido una dimensión existencial. Esto es una cierta novedad en el mundo del conocimiento. Los problemas científicos han adquirido cierta, pues eso, cierta novedad existencial. No por nada, hoy nos estamos preguntando por el sentido de la vida. De un modo generalizado, global. Y no por nada encontramos muy pocas respuestas al respecto. Es decir, nos encontramos
de un modo generalizado, en una cierta desorientación global. Una cierta desorientación global. Me parece a mí que en este sentido se pueden tener, conviene tener tres grandes consideraciones. La primera sería la ciencia, ¿no? Ya hemos hablado un poco sobre la ciencia. ¿Cuál es la situación de la ciencia? Pues la situación de la ciencia, hemos dicho, es de perplejidad. ¿Por qué? Pues oscila entre la perplejidad, el optimismo y la indiferencia. ¿Y cuál es el método que ha aplicado la ciencia en las últimas décadas, incluso en los últimos siglos? Pues es un método, es el propio de la ciencia moderna, el método analítico. Es decir, ese método que busca conocer la realidad, el conocimiento de las cosas por sus partes. Quiero conocer la realidad, pues entonces la parcializo. Y en ese sentido, pues esa mentalidad es especialmente promotora de lo que se ha llamado el conocimiento objetivo y objetivante. Es decir, busco conocer la realidad objetivándola, poniéndole, ¿qué significaría objetivarla en este sentido? Poniéndola frente a mí con una delimitación muy concreta, definiéndola. Por ejemplo, en las empresas, en el mundo productivo, en el mundo de la ciencia, en la vida social. Es decir, defino, segmento, y entonces puedo trabajar con algo que tengo perfectamente definido, segmentado, que puedo, por lo tanto, manipular, intervenir en él. Esto tiene unas grandes ventajas, me permite intervenir en la realidad y transformarlo. ¿Y cuál sería la pretensión de la ciencia? Pues la pretensión de la ciencia contemporánea, la ciencia moderna, la pretensión, hay un gran problema con la pretensión, porque pretende, consciente o inconscientemente, muchas veces inconscientemente, desde ese método de conocimiento, desde esa ciencia, conocer toda la realidad. Es una especie de, sabemos muy bien, es una especie de endioseamiento de la ciencia. La ciencia se le da un cierto carácter, pues, omniabarcante. Y eso, pues, tiene una gran limitación que hoy se va detectando con agudeza, que es la limitación de la ciencia para abordar los problemas de alta complejidad. Estos problemas que mencionábamos antes, que son los problemas de mayor interés contemporáneo, encontramos una ciencia que su pretensión precisamente se vuelve contra ella. No sabe cómo enfrentar esos problemas porque su método no da de sí, no permite el abordaje de esos asuntos. Es decir, son asuntos, para decirlo claramente, que no se pueden objetivar. Y que si se objetivan, es decir, si se segmentan analíticamente, si se formulan definitivamente, entonces se pierden las realidades. Pensemos en la realidad de la libertad, la realidad del amor, la realidad de la venganza, del perdón, del odio, que muchas veces abre paso o es tierra fértil para todas estas problemáticas que estamos mencionando. La irresponsabilidad, pensemos en el cambio, en el desastre ecológico, pues la irresponsabilidad transgeneracional. La segunda consideración es el humanismo. La consideración de la ciencia. La consideración del humanismo también nos permite comprender la situación, y en ese sentido yo mencionaría tres. De esto se podría hablar mucho, tanto de la ciencia como del humanismo, de la ciencia moderna, pero tres asuntos. Primero, el patrimonio. ¿Qué tiene que decir el humanismo con respecto a la disciplina y la interdisciplina? Bien, pues históricamente el humanismo
ha sido el humanismo clásico, ha sido tierra fértil, motor, fuente de desarrollo cultural, ¿Y en qué consiste ese humanismo? Pues consiste en el privilegio o la primacía de lo que es universal en el hombre. Repito, en el privilegio o la primacía de lo que es universal en el hombre. En la medida en que una persona, una sociedad, una cultura se concentra en lo que es universal, estable, y de algún modo que todos compartimos en mayor o menor medida, entonces surge el desarrollo cultural y el desarrollo humano. Su método en este sentido del humanismo, pues sería precisamente lo sustancial, la esencia de las cosas, en la medida en que uno se concentra en lo que las cosas son, en esa medida puede desplegar todo su poder. Por ejemplo, si yo tengo un conocimiento sustancial de lo que es la familia, pues entonces puedo convivir en familia del modo más razonable posible. Si yo tengo conocimiento profundo de lo que es la política, pues entonces lo que es universal a todos en términos políticos, puedo participar en la política y vivir en función de ello. El carácter universal del hombre. Básicamente, su clave se encuentra en la vinculación del saber con la vida, es decir, hacer del conocimiento una forma de vivir. Hacer del conocimiento una forma de vivir. En buena medida, Occidente, el dinamismo de Occidente, tiene su rendimiento en este planteamiento. El conocimiento como forma de vida. Y entonces, ¿qué sería lo integrador? ¿Dónde se alcanza la interdisciplina desde este planteamiento? Pues se alcanza precisamente en el conocimiento, en el carácter universal, para decirlo mejor, que tiene el conocimiento. Sin embargo, este planteamiento tiene muchas limitaciones, porque bueno, la principal es que no es globalizable, o dicho de otro modo, hay centro y periferia. Hay centro y periferia. Es decir, que hay realidades más integradas que otras. Hay realidades más integradas que otras. Y por otro lado, otra deficiencia que tiene es que la singularidad humana es difícil de incorporar en el humanismo clásico. La comprensión del hombre universal no da cuenta de la singularidad de cada uno, de Alberto, de Tania, de Andrea. No puede dar cuenta. Da cuenta del hombre universal, del héroe, podríamos decir. Pero no puede dar cuenta sobre mí y sobre mi libertad. Y en ese sentido, me parece que es una referencia, una consideración importante para abordar el tema de la interdisciplina, la recuperación del humanismo. En la medida en que seamos capaces de recuperar el humanismo, pues de algún modo vamos alcanzando cierta integración. Podemos hacer mejor frente a la fragmentación de la realidad, porque precisamente el humanismo exalta no las partes, no el conocimiento de las cosas por sus partes, sino lo nuclear, lo universal. En este sentido, nuestra cultura contemporánea ha perdido interés o ha perdido capacidad de poner atención a lo que es sustancial. ¿Por qué? Porque hay una serie de inputs tan diversos y tan nutridos que no nos permiten tener una panorámica de ese tipo. Bien, sin embargo,
como decíamos, el humanismo se presenta muy insuficiente para la libertad. La libertad. ¿Por qué? Porque decíamos que la libertad sobra. La libertad entendida no en sentido universal, sino en sentido personal. Mi libertad, como se ha puesto de manifiesto en las últimas décadas y siglos. No solo la libertad, sino mi libertad. ¿Cómo se hace frente a esa fragmentación de la libertad? A ese caldo de yoes que conviven en la metrópoli contemporánea. Nos encontramos ante una especie de disputa de libertades. Y en este sentido, pues caben como tres grandes modalidades, me parece, de la libertad fragmentaria, le voy a llamar así, de la libertad fragmentaria, que sería la ideología, la crítica y el idealismo. Un modo de enfrentarnos con la realidad de la libertad, pero de modo fragmentario, que son la proliferación de las grandes ideologías, es decir, cómo hago frente a la complejidad a través de ideologías. ¿Cómo unifico la diversidad de la libertad humana y sus múltiples caminos a través de ideologías? Es un método de unificación. Claro, pero es un método justo que lo que compromete es la misma libertad. ¿Cómo unifico o cómo hago frente al problema de la libertad? Criticando, estableciendo la crítica como método global. Lo que pasa es que eso más pronto que tarde, terminas parcializando y atomizando a las personas en la vida social. Es decir, detectamos dónde está el problema, pero no somos capaces de comprometernos con el problema. No sabemos cómo introducir la libertad en esa problemática que detectamos. Y en tercer lugar, el idealismo. Es decir, una libertad idealizada. Una libertad pues que no se corresponde con la realidad y que tarde o temprano decae también en crítica o ideología. De algún modo, este planteamiento, la consideración de la libertad en la problematicidad social y la consideración de la libertad en el mundo científico implicaría de algún modo, difícil de formular, la renuncia al resultado. Es decir, la aceptación de la libertad en la vida social, en la propia existencia, implicaría de algún modo la renuncia al resultado. Es decir, una comprensión de la libertad como abierta. Una comprensión de la libertad que no alcanza término, sino que se mantiene como tal. Esto significaría, pues, en la convivencia social, una aceptación de la libertad del otro y de su propio itinerario, de su propia biografía, a pesar de los pesares. Lo cual también presenta cierta problematicidad. Me parece que en este sentido lo que he querido comunicar es que el asunto de la interdisciplina, de la unidad del saber, de la unidad del conocimiento, hoy en día pues es bastante problemático y casi pues habría una postura un poco ingenuamente optimista de decir es que lo que tenemos que hacer es un gran sistema de vinculación de las disciplinas
unas con otras para que se articulen, lo cual no sabemos cómo conseguirlo. O también hay una postura bastante generalizada de pesimismo, es decir, de la renuncia a la integración del conocimiento y mantenernos en atrincherados, porque además en el mundo científico, todos los que nos dedicamos al conocimiento, pues nos sentimos más cómodos y seguros en nuestra propia disciplina o en nuestra subdisciplina, en nuestra sobreespecialización. ¿Por qué? Porque de algún modo ahí no somos vulnerables y no queremos trascender la frontera de nuestra disciplina porque eso nos expone. No solo no sabemos cómo hacerlo, no solo no somos capaces de pensarlo ni de hacerlo, sino que nos expone. De algún modo nos deja como desnudos. No tenemos conocimiento al respecto. Piensen ustedes cuándo fue la última vez que vieron a un profesor de la Facultad de Medicina tener un diálogo científico con un profesor de la Facultad de Ingeniería, o a un profesor de la Facultad de Derecho con un profesor de la Facultad de Psicología o de, ¿qué les gusta? Sociología. Bien, me parece que hay que introducir paulatinamente lo que se podría llamar una interdisciplina radical. Es decir, una interdisciplina no solo con un estatuto técnico, es decir, no hacer de la interdisciplina un asunto meramente técnico, una especie de fórmula de cómo alcanzar la vinculación de las disciplinas, ¿sí? Ni tampoco un asunto epistemológico, meramente cognoscitivo, sino hacer de la interdisciplina, o más que hacer de la interdisciplina, aceptar una dimensión radical de la interdisciplina, que sería la dimensión, propongo aquí tres como grandes patas de esa interdisciplina radical. La filosofía de la persona, es decir, una antropología filosófica, una antropología, un conocimiento trascendente del hombre, no solo de su exterioridad, ni siquiera de su interioridad, sino de su intimidad, de su sentido propio, de su sentido personal. Un desarrollo de una teoría del conocimiento que permita acceder a esas realidades, pues podríamos llamarle transobjetivas, más allá de la objetivación, y el desarrollo de una teoría de la acción. Me parece que en la medida en que los hombres de ciencia desarrollen un conocimiento en estas tres líneas, entonces podemos establecer de algún modo una organización de los saberes y del conocimiento. Esto obviamente requiere de muchos matices y de muchas precisiones que ahora mismo no desarrollaré. Pero sí me gustaría darle algunas pautas de lo que significaría una interdisciplina de carácter pues antropológico o radical, como he mencionado, una interdisciplina que ponga como centro la existencia personal, no solo del científico, sino de todo ser humano, es decir, el compromiso existencial de cada uno en el conocimiento y en la acción. Yo en tanto que padre, yo en tanto que padre de familia, yo en tanto que científico, yo en tanto que empresario, yo en tanto que docente, ese compromiso existencial en mi vida y en mi actividad, tanto científica como práctica. ¿Qué significaría, qué podría significar en este sentido una puesta en práctica?
pues quisiera hacer algunas anotaciones simplemente, tampoco sin un desarrollo detallado. Si alguno preguntara, oye, pero ¿cómo hacemos en la práctica una interdisciplina que exponga la propia existencia en el quehacer científico y en el mundo práctico? Bien, pues me parece que implica varias cosas. Uno es la organización de inteligencias. Es decir, el conocimiento, no solo hay que organizar los resultados o productos del conocimiento, pensemos en los libros, los papers, etcétera, sino sobre todo lo que hay que organizar son las inteligencias. Es decir, las inteligencias en un grupo de investigación, sintonizar las inteligencias en un grupo productivo, en una empresa, las inteligencias en una organización familiar, cualquiera que, como dice un amigo, cualquiera que ha cometido matrimonio, sabe que hay que organizar las inteligencias, es decir, que hay que sintonizar con la pareja. Hay que entender lo mismo, querer lo mismo, ponerlo en común, más que sea lo mismo, hay que ponerlo en común, hay que organizarlo. Mis intereses, mis talentos, mis hábitos, mis costumbres, mi situación social, todo eso requiere de una cierta organización. Y esa organización es paulatina. No podemos pretender organizar el conocimiento si no hay una organización de las inteligencias. Y eso implica empezar me salto a la tercera, empezar de lo pequeño a lo grande. Es decir, un desarrollo organizacional gradual. En pequeños grupos donde se van organizando. Mi comprensión de la situación del profesor universitario, del científico hoy, es que se encuentra muy solo, nos encontramos muy solos. ¿Por qué? Pues porque no encontramos con quién sintonizar, no encontramos con quién hacer equipo. Y esto tiene que ver con la sobreespecialización, pero no solo la sobreespecialización epistemológica o cognoscitiva, sino la organización de la universidad, por ejemplo, por facultades, por departamentos, por áreas, por grupos de investigación, que de algún modo pues nos segmentan, ¿no? Pues en este sentido me parece que la organización de inteligencias es algo gradual y por lo tanto es de largo plazo. Quien pretenda obtener resultados en la organización de inteligencias de aquí a un año, pues tiene poco conocimiento de la realidad humana. O sea, la integración es un proyecto de largo plazo. Y no solo de largo plazo, hay que decirlo todavía con mayor fuerza, con mayor profundidad, es intergeneracional. Es decir, el conocimiento, hay un asunto que ha fastidiado bastante a la ciencia, que es la relación, lo que pasa es que esto ya casi hasta políticamente incorrecto es, la relación maestro-discípulo. Oye, pero ¿cómo discípulos? No, porque tenemos un ego bastante exaltado, ¿no? Pero la relación de equipos de trabajo transgeneracionales, donde hay escuela, donde se hace escuela de investigación. Es decir, donde yo voy dando pasos y hay alguien que toma mi estafeta y continúa con la investigación. Y no cuando yo me muero o cuando yo cambio de una institución a otra, se queda perdido el conocimiento y la cultura organizacional, la intergeneracionalidad. No solo eso, requiere la puesta en práctica implica una apertura de intereses. Es decir, si yo solo me intereso por una parcela de la realidad, entonces no puedo aplicar una interdisciplina radical. Necesito una apertura de intereses. Interesarme por toda la realidad. En ese sentido se necesita del científico una actitud que podríamos llamar como filosófica, en el sentido más genuino. Me interesa toda la realidad y detecto que la disciplina y el ámbito de conocimiento que yo domino está vinculado con otros y me interesa conocer sus vinculaciones. Y aquí esto es muy interesante porque el conocimiento objetivo, si bien es poderoso y permite alcanzar resultados,
al conocimiento objetivo se le escapan las relaciones. El conocimiento de las relaciones. Esto es algo muy importante que hay que conseguir posicionar en el prestigio científico, el conocimiento sistémico de la realidad, el conocimiento de las relaciones, de la interconexión de los productos del conocimiento, de la realidad misma. La importancia de una apertura no solo de intereses, sino también de mente y personal. Es increíble, pues, la tira de vicios que hay en la universidad y en los centros científicos. Posiblemente, después de la soberbia, el vicio más generalizado en las universidades es la envidia. Hay una gran envidia. Vemos a un colega, pues, lúcido, que hace aportaciones, que tiene prestigio, que lo invitan a dar una conferencia o que le aplauden algún paper, alguna publicación, que sus alumnos lo respetan y lo honran, y entonces se introduce la envidia y los celos, ¿no? Hay una especie en el mundo universitario, una especie de onda grupera, de pandillerismo, de mafias básicamente, ¿no? Mafias intelectuales, que no son escuelas de conocimiento, sino mafias, auténticas pandillas. Una escuela de conocimiento, pues, es una tradición de un grupo que se mantiene en diálogo, pero que está abierto a inputs de fuera, que no es un coto cerrado, sino que tiene un núcleo donde estos espacios, por ejemplo, yo les agradezco mucho, son espacios precisamente de diálogo, y se va tejiendo, se va organizando el conocimiento. Pero para eso hay que tener apertura no solo de mente, sino también personal. Entender que cada uno tiene su talento. Eso nos vincula, por ejemplo, con la amistad y la vocación. Si en la universidad no hay amistad y no se descubre y no se respeta la vocación personal de cada uno, lo que a cada uno le corresponde aportar, que si él no aporta, nadie más va a aportar por él, entonces se vuelve muy difícil el trabajo de integración del conocimiento, de la vida y del propio sentido de la vida, ¿no? Claro, dice Antonio Machado, el mítico poeta, ¿no? Tu verdad, mi verdad, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. O sea, la verdad se busca juntos. Y se busca. Porque no es que exista ahí no es que alguien la posea, sino que es algo que es una aventura, y en ese sentido la interdisciplina tiene un cierto carácter de esperanza. No de resultado, no de éxito prematuro, sino de esperanza. Es algo que gradualmente se va alcanzando y que implica, tarde o temprano, metodológicamente, una especie de lenguaje común. Ahora me acordaba de Gadamer, ¿no? Vivimos en una torre de Babel. Estamos ahí como absolutamente fragmentados, incapaces de entrar en diálogo unos con otros. Esa incapacidad en la que vivimos. Pues claro, si no establecemos un lenguaje común, y eso implica mucho diálogo, mucha generosidad, mucha apertura de mente. A ver, ¿qué es lo que me estás queriendo decir? Un lenguaje común. Y por último, una apuesta por los grandes temas. Los grandes temas y los grandes problemas. Si uno lo que está investigando es el gen Ra el ADN humano, del código genético humano, pues está muy bien. Es uno de los genes del crecimiento, está muy bien, ¿no? Pero tiene que tener en perspectiva que lo que está intentando resolver no es solo el funcionamiento del gen Ra en el genoma humano, sino la vida. ¿Cómo se mueve el hombre? ¿Dónde radica la vida? ¿Qué es el crecimiento?
¿Qué tiene que ver eso con las anormalidades en el crecimiento, la salud? Es decir, si uno no se hace grandes preguntas y se plantea los grandes temas, entonces la interdisciplina no puede ser radical, termina siendo disciplina y está muy bien, pero de ese modo no podemos abrirnos paso a la especie a la perplejidad, a la especie de enigma en el que se encuentra el hombre contemporáneo. Por último, me gustaría terminar proponiendo pues lo que yo llamo 3 espacios especialmente interdisciplinares. El primero es la universidad. La universidad es uno de los grandes inventos humanos. Es una cosa muy seria que hoy se encuentra en crisis, desafortunadamente, y la universidad es un gran espacio interdisciplinar si existe entre los investigadores una actitud una postura de interdisciplina radical, ¿no? Pero es tierra fértil porque hay mucho conocimiento ahí. El tema es que está segmentado, parcializado y por lo tanto de algún modo muerto, está como muerto, pero hay muchos recursos. Cuando un investigador, un profesor se toma con pasión la vocación universitaria, se puede hacer mucho. Pero en este sentido hay que entender la universidad como una especie de corpus fuera de los centros universitarios. Y en ese sentido, centros como este centro de estudios contemporáneos o como APACS, al centro que pertenezco yo, son a veces espacios más amables universitarios para entrar en diálogo. Desafortunadamente las universidades se han vuelto como sitios inhóspitos, agresivos, peligrosos para dialogar, para hacer interdisciplina de un modo pues radical, diría yo. La universidad, pero la universidad entendida no como sus aulas y sus edificios, ni como su marca. La universidad, la UNAM, la Ibero, el ITAM, lo que ustedes quieran. No, estamos hablando de la universidad como el cuerpo de profesores, de investigadores, de científicos. Y en ese sentido, los centros universitarios tendrían que atreverse a romper sus fronteras institucionales para entrar en diálogo y en colaboración. En segundo plano, me parece que la empresa tiene un alto grado, es un espacio interdisciplinar privilegiado, sobre todo por su énfasis en la puesta en práctica. Y en este sentido, la empresa tiene una gran aportación que hacer al mundo científico y a las universidades por esa tendencia a hacer vida el conocimiento. Y no es de extrañar por eso que hoy muchas empresas han generado sus propios espacios científicos. Pensemos, por ejemplo, en el proyecto Aristóteles de Google, o no sé, hay un montón, la verdad, o sea, centros científicos en la empresa porque lo que se encuentra en la universidad está muerto. No resulta interesante, no resulta nutritivo. Y en este sentido también es muy importante el diálogo entre profesores y empresarios. Queremos hacer interdisciplina, se requiere, es estratégico el diálogo entre los hombres de ciencia, los intelectuales y los empresarios. Ser capaces de escuchar a un empresario, de entender sus problemáticas, para que el conocimiento tenga un valor vital, que permita ir reorganizando la sociedad, porque sin una reorganización social no puede haber una interdisciplina. Requiere también es un movimiento de muchas piezas. Y por último, me parece que un espacio privilegiado de la interdisciplina es la familia. La familia tiene un alto grado de interdisciplinariedad. De hecho, ante los grandes problemas, estos que hablábamos inicialmente, en la práctica, vitalmente los resuelve la familia, como puede, con los recursos que tiene. Pero más allá del Estado, la empresa, la escuela, en la práctica, quien resuelve esos problemas, tanto teórica como prácticamente, es la familia. La familia sale al paso
Es decir, que la que está más protegida o la que tiene menos tendencia a abandonar el realismo y caer en una especie de idealismo, de ficción objetivante, es la familia. Precisamente porque uno en la familia no comparece como objeto, sino como persona. Ahí todo mundo se expone. En casa todo mundo se expone. Todo mundo habla en primera persona. Y si uno dice algo, no solo lo dice críticamente y se queda ahí sentado, sino que se involucra. El nivel de amistad y obviamente de amor que hay en la familia es muy elevado. Por eso uno difícilmente se fragmenta en la familia. En la familia uno se humaniza. Estos tres espacios son espacios privilegiados de humanización y espacios privilegiados de personalización. Por eso me parece que si se fomentan estos tres espacios, si se les pone especial atención, entonces se puede hacer una interdisciplina radical. Termino simplemente haciendo una contextualización. Esta ponencia, esta conferencia, pues es fruto de algún modo de la investigación que vengo haciendo años atrás, concretamente 2 libros, Genealogía del Miedo y Ceridón, pero también es fruto de un proyecto de investigación que realizamos en APAX con un equipo de colegas, precisamente que buscamos detectar cuál es el rol que tiene la antropología y el servicio que tiene la antropología a las demás disciplinas, ¿no? En orden a conseguir precisamente esta propuesta que es de todo mi equipo, de la interdisciplina radical. Pues eso sería todo, Tania. Fernando, muchas gracias. No, muchas gracias, doctor. Es un planteamiento amplio que va centrando temáticas que pueden dar para, pues, llevar a cabo varias actividades, ¿no? Primero presentarte algunos saludos de Verónica Alejandra. Buenas tardes, saludos al doctor Alberto Vargas. Saludos también a Connie Hernández, a Verónica Mata, a Fabiola Hernández Reyes. Y bueno, ¿qué te parece si comenzamos con esta parte que señalas de las pasiones, ¿no? El conocimiento de sí, que tiene que ver con, en parte, lo que has mencionado, sucede en la academia, una relación a partir de cierta conflictiva por lo que se produce, por el modo en cómo se hace, tal, ¿no? Pero parece que esta parte de la exigencia interdisciplinaria que en las universidades pues se plantea desde hace ya varias décadas como una petición de principio para poder pensar desde perspectivas distintas los problemas desde su complejidad. Por lo menos es una apuesta, ¿no? En tu experiencia, ¿qué tanto se puede llevar a cabo ese tipo de diálogo considerando pues que hay un manejo también de ciertos compromisos al interior de los cuerpos académicos, de ciertos beneficios para grupos? ¿Ante qué situación nos encontramos, ¿no? Sí, muchas gracias, Tania. Bueno, la situación es muy difícil. La verdad es que es muy, muy difícil y conseguir dar pasos en esta línea no es sencillo. Esto hay que partir de ahí. Sin embargo, mi experiencia, la verdad es muy positiva a pesar de esto. ¿Por qué? Porque hay una gran oportunidad en este sentido. Hay una gran oportunidad que hay que saber detectar. Hablábamos, por ejemplo, de la soledad. Esta es una realidad, es mi experiencia. Yo he hecho trabajo académico en México, o sea, establemente durante temporadas en México, en España, en Estados Unidos, y luego estoy en contacto, pues, por invitaciones en América Latina también, incluso África. Y mi experiencia es clara y siempre es así. Hay mucha soledad. Hay mucha soledad. Uno se encuentra con
con los investigadores que tienen pues desarrollos muy interesantes, que llevan pensando asuntos mucho tiempo y que tienen mucho que decir y que se encuentran solos, no encuentran interlocutores. Y no encuentran los interlocutores por muchos motivos. Entonces, no es un solo motivo, son muchos. Precisamente eso tiene que ver con la complejidad. Uno de ellos, decíamos, es el lenguaje. No escucho una ponencia de, no sé, de un economista, de un ingeniero mecánico, un físico cuántico, y pues requiere, no entiende, uno no entiende. Así sea uno también científico, no entiende, porque uno sabe de lo que sabe. Cuando uno solo sabe de lo que sabe, en el fondo es un sofista, básicamente, es un ignorante, y es lo que nos pasa, eso es un poco nuestra situación, me incluyo. Sócrates lo tenía muy claro, ¿no? La sabiduría consiste en saber que no se sabe, en saber que no se sabe, ¿no? Y precisamente hoy lo que ha surgido, el sustituto es el experto. Hoy somos expertos y nos vanagloriamos de nuestra expertise. Sabemos. ¿Qué significa ser experto? Saber. Pero justo, pues es la paradoja. O sea, no somos sabios, somos expertos. Porque el sabio, y no voy a ser yo quien rechace la propuesta socrática, es el que no sabe. Es decir, el que es siempre virgen al conocimiento, el que es siempre niño al conocimiento, el que está abierto a aprender. Entonces, cuando los colegas detectan un interés genuino de aprender de otro, es una actitud mágica. Es una actitud mágica. O sea, si tú, Tania, te interesas por mi investigación, es que ahora, dados los tiempos que corren, nadie lee lo que publicamos. O sea, se publica tanto que yo siempre me pregunto, ¿quién está leyendo eso? Porque es tanto lo que se publica que, no sé, lo piensa en los papers, ¿no? Que son casi como líneas de producción, ¿no? Pues que alguien se interese por mi investigación, eso tiene un gran valor. Y yo lo aprecio mucho y entonces soy generoso. Pues tener la actitud, aprovechar la oportunidad de la soledad sería lo primero. Segundo, la actitud de interés genuino por el conocimiento, ¿no? Y luego tercero, creo que también salirse de las coordenadas establecidas. O sea, la universidad se hace en las cafeterías, se hace en los pasillos, se hace en los jardines, se hace en las plazas, ¿no? Y no se hace ni en las oficinas, ni se hace en las aulas casi, sino que se hace en espacios donde la rigidez científica, donde el experto no cabe. Hay que saber encontrar esos espacios para que el experto se quede fuera y lo que llegue a ese jardín, a esa tertulia, a esa cafetería, pues sea un tipo más, ¿no? Que entre en diálogo. Yo creo que hay mucha oportunidad de hacer cosas porque hay mucha gente que está buscando estos espacios. Y bueno, depende mucho de la generosidad de cada uno, ¿no? Pero yo creo que sí que se puede hacer, creo que es real, y también hay que tener mucha esperanza porque esto pues toma mucho tiempo, ¿no? Mi experiencia para continuar con esto es, tengo amigos que he hecho de todo el mundo, de diversas disciplinas, que se han ido interesando sobre todo por la dimensión existencial de su quehacer científico. Es decir, un poco como saturados. Oye, ¿qué sentido tiene esto? Llevo aquí 20 años estudiando, haciendo experimentos en laboratorio con ratones para estudiar cierto tipo de cáncer, pero ¿qué sentido tiene tarde o temprano? Cuando el científico se hace esas preguntas, entonces hay punto de encuentro, porque ahí todos somos primerizos. Cuando yo te hago a ti una pregunta existencial,
Todos somos primerizos. No cabe el experto. Y ahí hay un gran punto de unión. Porque cuando la investigación encuentra sentido, un sentido trascendente, tarde o temprano, entonces se vuelve muy estimulante. Si no, tener éxito y luego ¿qué? ¿No? Ya uno alcanza títulos y alcanza ciertas condecoraciones, pero nadie te hace caso al final, es la misma situación, solo que con títulos y con premios y con condecoraciones, ¿no? Eso sería también. Tenemos también una felicitación de la doctora Juliana Peiro. Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia. Y hay, pues bueno, por cuestiones de tiempo, no vamos a cerrar el tema, pero sí vamos a tener que acercarnos a la conclusión de esta actividad sin dejar de señalar que en el planteamiento que nos propones hay de fondo una base ontológica, lo cual implica un fundamento que modifica la construcción de conocimiento, ¿no? Esta manera en cómo estás organizando, en cómo también en Apax lo hacen, en cómo está tu trabajo con los colaboradores, con los que compartes, con los que construyen, parece señalar una postura ética. Entonces, como catedrático, como investigador, como papá, como pareja, en fin, si nos puedes comentar algo del legado que implica toda esta construcción y esto que estás señalando, ¿no? ¿Para qué? Sí, muchas gracias. Efectivamente, y te agradezco que lo indiques. Así hay una ontología detrás. Pero poniendo atención a lo que estamos diciendo, lo que habría que decir es que hay una ontología, pero no una ontología hacia la realidad sin más, o una ontología hacia una realidad o un ser que nada tiene que ver conmigo y que es al margen de mi existencia, sino que una ontología de alto grado personal, es decir, un conocimiento radical de la existencia humana. Sería, en Apax le llamamos una ontología de la existencia personal. Es decir, una consideración de que el modo en el que el hombre existe es muy, muy peculiar. El modo en el que el hombre existe no existe como cualquier otra cosa, sino que su existencia es personal. Es decir, es una existencia atravesada de sentido, cargada de sentido, o si se prefiere, como llamada. Como llamada. El asunto de la vocación es un asunto que muchas veces como que se estigmatiza en términos haciendo referencia a una connotación religiosa, y que sin duda lo tiene, pero no es precisamente eso. Es una vocación, una consideración de que soy libre y que existo de un modo singular que me invita, que me provoca a que mi existencia, a buscar el sentido de mi existencia. ¿Por qué yo y no otro? Y entonces uno en ese discernimiento es una invitación a mirar para adentro, más que estar mirando hacia afuera, es una invitación a mirar para adentro y de algún modo buscar que mi vida valga la pena. O sea, ¿qué sentido tiene mi existencia? ¿Qué sentido tiene, por lo tanto, todos esos roles y todas esas dimensiones de mi vida? Claro, tiene una connotación ética, sí. Ética también bien entendida, no en tanto a hacer esto que es bueno o hacer esto que encuentro malo, sino una comprensión ética de responsabilidad. Es decir, hay una dotación que me corresponde poner en juego. Y esa responsabilidad es mía. Y yo
yo me la juego, me expongo, yo me la juego al asumir esa responsabilidad. No es que alguien me esté diciendo, esta es tu responsabilidad, sino que es un descubrimiento íntimo en el interior. Descubro que mi existencia tiene que tener un sentido y entonces me lanzo en búsqueda. Y yo mismo me voy responsabilizando sobre esa búsqueda. Me voy haciendo cargo, ya no una responsabilidad solo de lo que hago en sociedad, si conduzco, si tengo un hijo, si etcétera, sino una responsabilidad de mi propia existencia. ¿Qué sentido tiene existir? Creo que en la medida en que se establece esas coordenadas, en esa medida la realidad se integra, o sea, es una modalidad de integración de la realidad muy interesante, porque cuando alguien descubre cierto sentido de su vida, entonces toda la vida se va, precisamente, valga la redundancia, adquiriendo sentido. Adquiere sentido mis estudios, mi biografía, mis encuentros contigo y con aquel y con aquella, van adquiriendo sentido. Claro, alguien que no tiene sentido, que no descubre un cierto sentido trascendente de su vida, entonces la propia realidad como que se desmorona, pierde consistencia. A mí me gusta decir que la esperanza es el armazón de la existencia humana en el tiempo. Cuando uno no tiene esperanza, y tiene que ver eso con el sentido de la vida, entonces la existencia como que es tediosa, es aburrida, es como patológica. Y sin embargo, cuando se adquiere cierta coordenada de esperanza, entonces el mismo sufrimiento y el mismo dolor y la misma incomprensión de los demás se introduce en el propio sentido. Porque, pues, hoy no me entienden, pero ya me entenderán mañana porque tengo esperanza. Y hoy he sufrido este rechazo, hoy este descalabro, esta tragedia, pero es como mover la existencia, ponerla en juego. A veces lo que hacemos es solo detenerla, tenerla ahí como es la pregunta que nadie se quiere hacer, la pregunta existencial. Pues creo que en este sentido la interdisciplina radical exige, como tú indicas, una pregunta existencial. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Por qué yo y no otro? Bueno, ahí hay un compromiso, ¿no? O sea, de pensarnos en situación, ¿no? Y es un compromiso que yo tendría que decir en primera persona, obviamente, ¿no? Claro. Más que un problematizar al otro, me problematizo a mí mismo. Sí, parece que no hay otra manera, o sea, es desde sí, ¿no? Doctor Alberto, te agradezco escucharte, compartirlo, la indicación, vamos a pasar la información también de APAX, enterarnos, hay publicaciones, hay actividades, entonces, bueno, ya estaremos compartiendo esa información. También ya veremos qué más actividades nos proponemos y pues bueno, con el gusto de escucharte y que haya otras oportunidades también. Por mi parte, bueno, me despido, agradezco a las personas que nos acompañaron. El video se queda ahí para seguir compartiendo regularmente lo que va ocurriendo. Al maestro Fernando Zapata, justo por todo el apoyo, la apertura, y pues invitarte a dar alguna indicación, a dar esta información justamente sobre APAX, y pues bueno, agradecerte, buenas noches. Gracias, mucho gusto, Tania. Gracias por la apertura. Yo también quedo muy agradecido. Sí, me dan espacio, claro que hago una invitación. Justo acabamos de publicar un artículo sobre estos temas y en su momento me gustaría compartírselos para que a su vez lo compartan con la comunidad que se mueve alrededor del centro. Y claro que trabajamos en conjunto, cuenten conmigo y con nosotros con todo gusto. No, pues muchísimas gracias, doctor. Un gusto haberte tenido en el Ágora del Centro de Estudios Contemporáneos. Y pues bueno, nada más agradecer a la doctora Tania y a todas las personas que muy amablemente nos han visto a través de Facebook. Como comentaba Tania, pues bueno, el video se queda en el perfil para que se pueda revisar posteriormente y compartir.
Antes de cerrar, pues bueno, invitarlos nuevamente a que visiten nuestra página de internet. La dirección es mxsec.com. Y que también los invito a que visiten nuestro perfil de Facebook. Nos encuentran como Centro de Estudios Contemporáneos. Sin más, pues bueno, es todo de mi parte. Les agradezco nuevamente a todos. Muchas gracias por la disposición. Y bueno, pues nos vemos pronto para acá.